ahora sí, como conceptos básicos, o sea, de qué es lo que vamos a llevar a representar en el modelo, pasamos a qué vamos a considerar entonces nosotros para plantear el modelo. Ya comentamos que siempre nos vamos a basar en cuencas como una unidad básica al momento de modelar, y también que vamos a representar en cada cuenca el ciclo hidrológico como tal, simplificando cada uno de los procesos mediante los módulos que nos ofrece GHMS, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos módulos? En cada subcuenca, en cada elemento de cuenca, subcuenca que nosotros vayamos a crear en el programa, lo que vamos a tener son estas fases que vemos aquí. Está bastante esquematizado. Vamos a tener primero la precipitación llegando a la superficie y una primera intersección de la vegetación que va a hacer que perdamos cierta parte de esa precipitación. ¿Cómo es esto? La vegetación va a intersectar, va a llegar al suelo menos de lo que principalmente llovía. Entonces ahí tenemos el efecto del canopy, tenemos las pérdidas como tal por infiltración. Entonces todo eso va a generar que de la precipitación que teníamos medida como tal, nosotros vamos a recortar todo lo que acá tal vez en líneas discontinuas, punteadas, se ve, ¿no? Que va a haber infiltración, van a haber retenciones y finalmente nosotros nos vamos a quedar con la precipitación neta o efectiva. ¿Qué es esto? Un poco para guiarnos, estamos viendo un yetograma, que es un gráfico de tiempo por precipitación. Aquí ha estado siendo medido mediante barras cuánto es que ha estado lloviendo. Entonces, si es que estos fueran nuestros registros, si es que este gráfico fuera nuestro registro, nosotros no vamos a convertir a caudal todo el registro. Nosotros hacemos un primer filtro considerando que cae la precipitación, pero tal como mostrábamos en la lámina de ciclo hidrológico, vamos a extraer todo lo que se infiltra, todo lo que se pierde como tal, y vamos a quedarnos con una precipitación neta o efectiva. ¿Por qué? Porque de este diatograma de la precipitación neta o efectiva es donde sale el segundo proceso y es la transformación. Yo sobre esta precipitación es que voy a generar caudales. Exactamente en el punto donde empieza no cuando empieza la lluvia, sino cuando empieza la precipitación neta o efectiva, es que empieza también a formarse mi hidrograma, que ya ven otro tipo de gráfico, que es tiempo versus caudal. Entonces acá ya estamos hablando de caudales, no más medida de tirante de agua en milímetros, sino caudales, un volumen sobre tiempo. Entonces, este hidrograma que vemos acá va a irse formando hasta que la lluvia o la precipitación neta se detenga y luego va a ir decreciendo. Básicamente es eso. Nosotros vamos con este segundo módulo a transformar la precipitación neta hacia caudal. Entonces, a esto se le van a sumar otras consideraciones, como lo es el base flow o flujo base, que es sumarle básicamente lo que ya existe por el río, por la quebrada que yo estoy estudiando. Si aparte del evento de precipitación que va a generar un caudal, ya pasaba por ahí agua, eso tengo que considerarlo yo, porque cuando yo tenga mi caudal pico, no va a ser solo el caudal generado por la lluvia, sino que voy a tener que sumar y probablemente si yo considerara solo lo que sale por precipitación, estaría subdimensionando completamente el caudal para diseño, por ejemplo. Entonces, por eso es que también se tiene que considerar lo que es el flujo base. Y una premisa adicional a eso, dentro de las premisas básicas, está el proceso de tránsito de avenidas. Que acá está el routing, que básicamente es la evolución del hidrograma al discurrir por el cauce. O sea, de un punto a otro, mientras imaginemos, ¿no? En un punto de la cuenca alta va pasando el agua, vamos a encontrarnos con que, bueno, no, el hidrograma que vamos a tener al final no va a ser el mismo, ya sea por la misma superficie que va en el camino absorbiendo, considerando eso, considerando también la forma en la que van los ríos, considerando el mismo desplazamiento de onda, es que vamos a tener que finalmente el hidrograma que llega al punto aguas abajo va a
ser un hidrograma con un pico desplazado y con una magnitud de caudal menor a la que teníamos aguas arriba. Vamos a ir explorando cada uno de estos conceptos y las guías que se tienen para cada uno, pero a láminas más adelante. Esto a un nivel general, luego vamos desagregando sobre cada punto y también aplicándolo en el programa. Pero esto para que se entienda. Y bien, entonces, ¿a qué nos referimos con modelos dentro del proyecto, ¿no? Un proyecto en HMS va a tener 3 grandes pasos para nosotros finalmente generar un hidrograma. Con todo lo mencionado anteriormente, ya podemos entender que primero tenemos que tener un modelo de cuenca. Ahora hemos mencionado los procesos, ¿sí? Entonces, pero ¿cuáles son los insumos que nosotros tenemos que darle al programa para que logre aplicar todo eso? Entonces, ahí están los 3 puntos que decían. En un primer punto tenemos lo que es un modelo de cuenca, que es básicamente la maqueta que nosotros le damos al programa para que entienda cómo es la realidad del área que estamos estudiando. O sea, si nosotros tenemos un conjunto de subcuencas que aportan hacia un punto y luego se suma otra subcuenca y luego todo entrega hacia un cauce y luego se llega a otra subcuenca, eso tenemos que transmitírselo al programa mediante el armado de elementos hidrológicos que vamos a ir generando o insertando en el entorno de trabajo. Eso por un lado. Luego tenemos que decirle qué pasa en cada subcuenca o en cada elemento de unión, en cada elemento en el cauce. Tenemos que darle los parámetros característicos de cada uno. Datos como el área, datos desde los parámetros dentro de los métodos de pérdidas para que sepa cuánto es que va a considerar de pérdidas en cada uno. Puede que una subcuenca tenga usos de suelo en la parte más alta, ¿no? Un uso de suelo muy diferente al que tiene la subcuenca más aguas abajo. Puede que esta sea una parte más urbanizada, entonces escurre con mayor facilidad que en la parte de arriba, donde no hay urbanizaciones, tenemos una inflación mayor. Pueden haber casos y casos. Entonces, toda esa información nosotros se la transmitimos al programa mediante el modelo de cuenca. Asimismo, aquí también podemos armar y dar todos los insumos para que el programa sepa también qué tener en cuenta para la transformación de precipitaciones correntivas. Todos los insumos de tiempos de concentración, tiempos de retardo, los parámetros que salen del cálculo de parámetros geomorfológicos mismos de la cuenca, dependiendo de qué tan altas son las pendientes, de ya temas más asociados al terreno mismo de la cuenca y bueno, la longitud de sus cauces y todos estos inputs que tomamos para las diferentes formulaciones de tiempo de concentración entran aquí. Todos esos datos que le describen al programa cómo es, como decía, la maqueta de nuestro área a representar, entra en el modelo de cuenca. Entonces, teniendo claro eso, pasamos al segundo modelo que tenemos que armar, que es el modelo meteorológico, que básicamente sobre esa maqueta que nosotros hemos diseñado con toda la descripción de nuestra área de trabajo, va a incluir la precipitación. O sea, es lo que se aplica sobre esa maqueta que finalmente bajo esa combinación nos va a dar como resultado nuestros hidrogramas. Entonces, ¿qué entra aquí? Entran los registros de lluvia, entran los registros de caudales que nosotros tal vez podamos tener medidos en algún punto, todo lo que sean variables meteorológicas que, digamos, es como aplicar el agua sobre la maqueta que hemos armado. Es así de simple. Entonces, todos los registros, toda la data que nosotros podamos tener, entra en esta parte del modelo. Y la combinación de ambos, más las especificaciones de control que se refieren a la parte del módulo que básicamente nos da las indicaciones al programa de cómo es que queremos nosotros obtener nuestro hidrograma, bajo qué intervalo de tiempo, bajo qué
bueno, su duración, desde cuándo hasta cuándo, todos esos puntos se entran en especificaciones de control, ¿no? Se ingresan aquí y finalmente estos son los 3 grandes pasos, los 3 grandes insumos que van a necesitar el programa para llegar a generar hidrogramas. Ese es el resumen de todo el esquema que vamos a desarrollar. Ahora nosotros vamos a ir desarrollándolo punto por punto, viendo desde dónde obtenemos la información de terreno para delimitar estas subcuencas, hasta dónde descargamos esta información de lluvias que nos van a permitir ingresar información acá, cómo tratar esa información de lluvias, cómo completarla si tenemos déficit de datos, tenemos datos incompletos, o qué pasa cuando no tenemos información, tenemos que acudir a información secundaria, todos esos, o si aquí, por ejemplo, tenemos obras hidráulicas, cómo evalúa un embalse, todos esos puntos los vamos a ir viendo paso a paso durante el curso.